Bienvenidos a Estrategia Televisión. Bolivia es un país que ha tenido unas aventuras territoriales desde su bisoña independencia que realmente han hecho un país bastante, por lo menos desde un punto de vista histórico, curioso. Digo curioso por no utilizar otra palabra que nadie se pueda ofender por ella, porque es un país que prácticamente ha perdido, desde que se independizó, la mitad de su territorio. Bolivia ha sufrido diversas guerras con sus países vecinos, con Perú, con Brasil, con Paraguay, con Chile, con Argentina, en las cuales ha cedido prácticamente la mitad de su territorio. Es un caso bastante parecido a lo que sucedió a México con Estados Unidos. Quizá la más dolorosa de todas esas pérdidas, y todas las pérdidas en sí son dolorosas, fue la que provocó, con la única guerra que ha combatido el ejército chileno, y hace ya más de 150 años de eso, que fue la Guerra del Pacífico, donde Bolivia perdió la salida al mar. Lo cual no cabe ningún tipo de duda que obviamente no solamente al orgullo nacional, sino a la propia economía del país la ha afectado y la ha afectado mucho. Aunque también es cierto que tener salida marítima no es sinónimo de nada, y sino, por ejemplo, ahí están países hiper mega desarrollados, como es el caso de Suiza o de Austria, sin ir más lejos. Bolivia en los últimos meses, quizá años, se ha hecho célebremente famosa por un motivo, y es por la presencia cada vez más ostentosa de agentes iraníes y del grupo terrorista Hezbollah, que no deja de ser una filial de Irán, a efectos prácticos. Esto ha dado, digamos, pábulo a determinadas teorías, muchas de ellas un poco locas, como que si Bolivia podría desestabilizar la región o que si eso era un peligro para la seguridad en América del Sur. Bueno, hay que tener presente que América del Sur en los últimos 50 años ha tenido bastantes enfrentamientos bélicos, no solamente la guerra de las Malvinas y los conflictos entre Perú y Ecuador, digamos los roces fronterizos entre Colombia y Venezuela, roces fronterizos y algo más entre Ecuador y Colombia, la siempre tensión entre Perú y Chile, en fin, una serie de circunstancias que, bueno, no ha sido tan prolífico como Asia, pero sí es cierto, perdón, como África, pero sí es cierto que, hombre, América del Sur, aunque no sea una zona desarrollada, la inmensa mayoría de sus países, sí es cierto que no está en la situación de África. Por lo tanto, eso también es algo que hay que tenerlo presente. No es por cargarme el vídeo a los 2 minutos, pero la realidad es que Bolivia no está en condiciones de desestabilizar absolutamente nada. Es decir, Bolivia no va a poder ofrecer ninguna amenaza real a la integridad, a la seguridad y a los sistemas de gobierno, generalmente democracias, que hay en el continente hispanoamericano. Esto es lo primero que dejar claro. Bolivia tiene límite territorial con muchísimos países, después de Brasil y junto con Argentina es con la que más países limita, pero el ejército boliviano no tiene capacidad real para desestabilizar ningún país. Y por mucho que pueda haber presencia de grupos terroristas internacionales, tampoco hay una posibilidad seria, real, de que esos países se puedan ver desestabilizados. ¿Se pueden generar tensiones? Sí. ¿Se pueden generar incluso conflictos de baja intensidad? Sí. Pero lo cierto es que hay un límite, hay una línea roja, y de momento que lo máximo que se podría aspirar, que es a generar una especie de guerrilla, organización terrorista en los países limítrofes, la situación se iba a poner enormemente complicada para Bolivia, entre otras cosas, porque no me cabe ningún tipo de duda de que Estados Unidos iba a intervenir. Ya de por sí, los países limítrofes con Bolivia, en mayor o menor medida, son militarmente más poderosos que Bolivia y va a tener serias consecuencias para Bolivia. La presencia de Irán en Bolivia, ¿qué puede afectar? Bueno, Irán realmente lleva prácticamente 20 años intentando meter las narices donde puede. Y es cierto que en Hispanoamérica, amparado por el comunismo extremo de los Kirchner, de los Lula da Silva, Evo Morales y demás, todo ese grupo de Puebla, apoyado por el ultraizquierdista español Zapatero, un presidente de gobierno que llegó a España al poder después de asesinar en Madrid a 192 españoles y que dejó el país completamente destruido y arruinado después de 7 años de criminal y represor gobierno, pues ha intentado ahí instalar una especie de repúblicas comunistas del siglo XXI. Y Irán, pues es lo que sucede. Al final, la frase aquella legendaria de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, está intentando aprovecharlo. Al final, Irán es un régimen islamista teocrático y extremadamente radical. No tendría el más mínimo problema en coger a todos estos bolivarianos, a estos comunistas de medio pelo, y cortarles la cabeza por infieles. Ahora bien,
vuelvo a repetir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. E Irán, al final, dice, bueno, tengo muchos infieles para los que combatir, los primeros son los judíos, pues voy a ver qué puedo conseguir aquí y cómo puedo expandirme y qué puedo ganar. Y al final, pues como dice el refrán español, se junta el hambre y la gana de comer. Un estado prácticamente fallido, como es el caso de Bolivia, con inmensas tensiones internas, en el cual se junta la presencia de una organización semiterrorista, una organización guerrillera financiada por Irán. Al amparo, bueno, pues al amparo de la extrema izquierda hispanoamericana. ¿Qué sucede con esto? Que al final lo que es meter el caballo de Troya en tu propio continente significa que le acaba afectando a todos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo como la extrema izquierda ha llegado al poder en Chile y ahora ¿qué sucede? Ahora sucede que, por ejemplo, los grupos terroristas mapuches, que siempre han sido apoyados por la extrema izquierda, están matando carabineros. ¿Y qué es lo que sucede con el presidente de Chile? Pues que aquellos a los que han parado durante años, ahora supuestamente no tiene que ampararlo. Es decir, que se complica la situación, pero se complica la situación por las mismas incoherencias ideológicas de todos estos grupos, tanto los ultracomunistas como los islamistas. Otros países, por ejemplo ahora mismo la Argentina de Milei, que está un poco más alejada, o Paraguay, que intenta más o menos avanzar dentro de sus enormes limitaciones, ¿cómo puede afectarlo esto? Bueno, podría afectarlo en plan guerrillero. Todos sabemos que hay una guerrilla con cierto poder dentro de Paraguay, un poder muy limitado, todo hay que decirlo, que podría intentar tener cierto acercamiento, cierta financiación, pero al final el problema de Bolivia es aquello de que cuando escupes hacia el cielo te acaba cayendo encima. Bolivia es un país inmenso, tiene más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, es más de 2 veces España, por ejemplo, o casi 4 veces Alemania. Si Bolivia ampara a organizaciones terroristas o guerrilleras desde su territorio, que puede intentar desestabilizar, o al menos intentarlo, a los gobiernos de países limítrofes, esos gobiernos automáticamente se van a devolver a Bolivia. Si yo soy el presidente Milei, lo primero que haría sería apoyar a los grupos secesionistas de Santa Cruz. Y si hace falta, reconozco hasta Santa Cruz como país independiente. Por lo tanto, es una situación que Bolivia, que es un país escasamente poblado, 11 millones de personas, en más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, echar la cuenta cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado, pero es que además es un país muy complicado porque prácticamente 2/3 del país son selva y 1/3 del país es montaña. Bolivia no conoce lo que es la pampa, ni conoce lo que son las llanuras americanas, ni conoce lo que es las grandes llanuras de Europa Central, por ejemplo. Bolivia es un país que tiene un sistema territorial realmente complejo, basado fundamentalmente en montaña y selva, pero que lo dificulta todo, empezando las propias comunicaciones y con ello el desarrollo del país. Por lo tanto, aquello que Bolivia podría generarse a sus vecinos se le puede volver en contra, y Bolivia tiene un ejército que realmente no está capacitado para luchar, que con mucho podría desarrollar operaciones antiguerrilleras, con los cuales prácticamente iría a cara de perro con cualquier guerrilla subversiva que se instalase dentro de su territorio. Sí es cierto que esto puede representar cierto peligro, sobre todo para la estabilidad y la democracia en Bolivia. Vemos que Bolivia, por ejemplo, como pasa en España con el régimen corrupto y legítimo de extrema izquierda, pues hay una gran persecución contra la prensa libre, contra los jueces, contra la oposición, se los encarcela, se los tortura en las cárceles. Aquí en España vemos como de celebrado de la Policía Nacional se dedican a gasear utilizando armas químicas ancianas en la calle de Madrid. Y todas estas circunstancias que estamos viendo, pues muy parecidas entre ellas, al final lo que afecta realmente es a la propia democracia en estos países y pone en peligro la propia democracia y la propia estabilidad. Pero una desestabilización en plan conseguir que estos países, que todos son cristianos, vayan a tener gobiernos islamistas, no. Que estos países se vayan a alinear incondicionalmente con Irán, bueno, en el momento que uno de ellos se alinee incondicionalmente con Irán, van a pasar cosas. Incluso el más salvaje de todo, que es Venezuela, ha mantenido buenas relaciones con Irán, incluso ha aceptado sus puertos buques de la Armada iraní, pero hasta cierto punto, sin llegar a cruzar ninguna línea roja que pudiese enfadar a Washington. Y eso que las relaciones entre Venezuela y Washington pues han sido las que han sido, precisamente no han sido las mejores. Sí que hay un tema que puede resultar importante, y es para la propia Bolivia. Como he mencionado anteriormente, todo esto que está haciendo Bolivia se le puede volver en su contra. En Chile ya se está volviendo en su contra.
Pero ojo con Bolivia, porque Bolivia, y por eso es como he empezado el vídeo hablando de historia, es un país que ha perdido a mitad de su territorio. Todo esto que está sucediendo en Bolivia, este indigenismo rancio, extremista y que no ha solucionado nada, porque Bolivia cada año que pasa es más pobre, a pesar de que lleva gobernando la extrema izquierda en Bolivia prácticamente 20 años de forma cuasi ininterrumpida. Todo esto lo que realmente pone en peligro, más que a los países limítrofes, es a la propia Bolivia, porque Bolivia no avanza, Bolivia no crece, Bolivia no se desarrolla, Bolivia sigue siendo extremadamente pobre, parece más un país de África que un país de América Latina. Y para rematar la faena, toda esta desestabilización lo único que hace es poner más en peligro, si cabe, el propio país. Por lo tanto, más que aparte de amenaza, sobre todo desde un punto de vista psicológico, que puede representar, el mayor peligro de todo lo que está sucediendo en Bolivia es para la propia Bolivia, para la propia Bolivia. Muchas gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.